nupcias un día 23 de abril del 2011. Así que también ya tienen pues 10 años de matrimonio. Dos pequeños hijos, sus nombres son Natalia y Said. El canto favorito de nuestra hermana es el número 71 y 115. Su texto bíblico favorito viene estando en Romanos 8:28 y Primero de Pedro 5, 6 al 8. Pues bueno, ella sirve junto con su familia en la congregación de Ontañón. Recientemente su esposo fue nombrado predicador responsable de la congregación. Y pues es un matrimonio amado y respetado por su generoso corazón y entrega al Señor. Ella es una hermana muy sensible y muy amorosa, inteligente y trabajadora. Y pues ahorita está a cargo en la enseñanza de los niños. Ella está siempre al pendiente de ellos, pues siempre nos estimula mucho para que pues nosotros pongamos a nuestros hijos estudiar la palabra. Y también ella enseña a las mujeres. Pues le agradecemos mucho, Perlita, la oportunidad y la disposición que tuviste para con nosotros traernos la palabra. Y pues sí, te damos la palabra, Perlita. Muchas gracias. Dios te bendiga. Yo creo que las gracias las doy yo, porque pues no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y vamos a hacer un esfuerzo, hermanas, por presentarla como es, por no quitarle, por no ponerle, y pues que la gloria y la honra sean toda para Dios. Miren, hermanas, les voy a compartir la presentación. En el trabajo creo que todos los días hago esto. Les voy a compartir y cada que digo eso me sale como que ya por default la frase de me dicen por favor si se ve y si se escucha bien. O con el dedito ahí con los iconos, hermanas, si me apoyan. Sí se ve, hermana, está bien. Aquí tengo también el celular por si me desconecta, porque ya me sé que mi conexión de repente no es así como que la mejor. Bueno, preparando la clase, hermanas, le preguntaba yo a mi esposo qué tema sería apropiado, conveniente, o qué tema sería bueno que viéramos como en una clase. Esta es una clase, no es una predicación. Entonces pueden levantar su manita por ahí con los iconos si quiere usted comentar algo, procurando siempre, hermanas, que sea en orden, porque pues esto es para Dios, ¿verdad? Y el propósito es salir edificadas de lo que aquí se vea. Entonces, bueno, le hacía yo esa pregunta a mi esposo y él me sugería que viéramos el mismo tema que se llevó en la congregación hace unos domingos. Estuvimos viendo el tema de un mismo sentir, hermanas. Y si checan o pusieron atención ahorita en el pasaje de Filipenses, el apóstol Pablo menciona precisamente eso, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Entonces quiero, para empezar la clase, pedirles que me apoyen con una dinámica bien chiquita. Puede ser ahí en el chat o puede ser en la libreta, si tiene la libreta ahí a la mano, pero quiero que haga un ejercicio conmigo. ¿Cuál es la flor, hermana, que más le gusta? La pueden escribir ahí en el chat o la pueden poner en su libreta, pero haga ese ejercicio conmigo. ¿Cuál es la flor que a usted más le gusta? Yo aquí tengo lilies, hermana. Mi flor favorita son las lilies, pero quiero preguntarle a usted, ¿cuál es su flor favorita? ¿Cuál es la flor que más bonita se le hace, la que más le gusta, la que le encanta su aroma, la que le gusta porque es muy, muy bonita cómo se ve? ¿Cuál es la flor que a usted más le gusta? Y anótala por ahí. Vamos a guardarla para ver ahorita lo que tenemos preparado. Creo que aquí ya tengo algunas. Miren, si se fijan, están poniendo las rosas rojas, la magnolia, el girasol. Yo les comentaba de la lili, ¿verdad?
pero bueno, póngala por ahí. Y quiero que empecemos la clase hablando un poquito del contexto de lo que es la clase. La clase está basada en el libro de Filipenses, hermanas. Entonces quiero que veamos quiénes eran los filipenses. Déjenme ver si no tengo... Ahí está. Bueno, vamos empezando con el contexto. La ciudad de Filipos es en donde se establece esta congregación. Está situada entre Roma y Asia, en un punto comercial y militar estratégico, porque era la conexión entre estos dos lugares. Roma está en Europa y el continente de Asia, entonces era una ciudad en medio de dos continentes. Es una ciudad comercial porque tenía puerto y era un lugar estratégico en el siglo IV antes de Cristo para lo que era el comercio y también la milicia. ¿Por qué la milicia? Bueno, pues porque esta ciudad la fundó Felipe de Macedonia, que fue el padre de Alejandro el Magno. Y Alejandro el Magno tiene, creo que hasta la fecha, el título del más grande de todos los conquistadores, porque él literalmente conquistó o llegó a tener el imperio más grande de aquella época, del mundo conocido. Prácticamente él dominó el mundo. Entonces esta ciudad, la ciudad de Filipos, es la ciudad en la que él comenzó a hacer su campaña militar. Entonces, esa era la ciudad. Estaba situada la congregación en este punto. Ok, quiero ver si se ve bien. Y bueno, en este lugar, hermanas, se establece una congregación. Vamos a ver cuál era esa congregación. Esta congregación, hermanas, la funda o la establece el apóstol Pablo. Pablo, como recuerdan, hizo 3 viajes misioneros. En el segundo llega a esta ciudad. Eso lo podemos ver en estas citas que les estoy poniendo aquí. No las vamos a leer, quizás una de estas sí. Pero bueno, Pablo estaba navegando y en sus planes estaba ir hacia otro lugar. Pero dice la Biblia en Hechos 16 que el Espíritu no lo deja ir ahí. Después él piensa ir a otro lugar y también el Espíritu le dice que no. Y le revela en una visión, dice la Biblia en Hechos 16:9, que él ve un varón macedonio y que este varón le dice, ven, le habla, le pide que vaya porque lo necesitan. Entonces, Pablo entiende que Dios lo está enviando a otro lugar, es decir, en sus planes no estaba ir hacia acá, pero Dios le tenía un plan preparado y lo manda, ¿no? Él obedece y cuando llega, hermanas, dice la escritura ahí mismo en el capítulo 16 de Hechos, que empieza a buscar un lugar donde predicar y llega a la cuenca de un río. Y en ese río, hermanas, se encontraban mujeres. Entonces, la iglesia en Filipos, las primeras personas que escucharon el evangelio en esa ciudad fueron mujeres, hermanas. Eso a mí me deja con una sensación muy particular en relación a esta congregación, incluso a este libro en la Biblia, y me hace sentir hasta cierto punto identificada, porque las primeras personas que escucharon el evangelio en Europa, hermanas, las primeras personas que escucharon el evangelio en Filipos, hermanas, fueron mujeres. Y de entre esas mujeres, hermanas, la Biblia menciona también en Hechos 16, 14 y 15, que la primera persona que obedeció al evangelio en Filipos y en Europa, hermanas, y en el mundo occidental conocido en aquel entonces, si lo queremos llamar así, fue una mujer. Esta fue Lidia. Ahí sí quisiera que me acompañaran en la lectura de Hechos 16, 14 y 15. No sé si alguna hermana lo tuviera a la mano que me pudiera apoyar nada más leyendo esa parte. ¿Lo leo, Perlita? Sí, por favor, hermana. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Hasta ahí, hermana? Hasta ahí, por favor, hermana. Muchas gracias. Lo que quiero que veamos, hermanas, es nada más el contexto. Quiero que veamos qué era la iglesia en Filipenses, cómo empieza la iglesia, qué fue lo que pasó.
Entonces, hasta ahorita hemos visto, era una ciudad importante, era la puerta militar de Europa, era una conexión entre dos continentes, era una ciudad en donde había mucho tránsito comercial, entonces había gente de dinero. Pablo llega ahí no porque lo buscara, Dios lo envía y se establece una iglesia. Y esta iglesia que va a empezar en este lugar, empieza primero con mujeres escuchando el Evangelio y con una mujer obedeciendo al Evangelio. Lo que acaba de leer nuestra hermana dice que ella escuchaba atenta y que cuando entendió lo que Pablo le estaba predicando, obedeció bautizándose. Y además le pide al apóstol y a Silas, que era quien lo acompañaba, que se queden en su casa y que posen ahí. Así es como inicia Filipenses, la iglesia o la congregación en ese lugar. Pero más adelante, si siguiéramos leyendo el capítulo 16 de Hechos, vamos a ver que Pablo empieza a predicar, sale una muchacha con espíritu de adivinación, dice la Biblia, que empieza a dar voces. Pablo la reprende y la persona que estaba haciendo mercadería con lo que esta mujer podía hacer, se enoja, alborota a las autoridades y entonces meten a Pablo y meten a Silas en la cárcel. Eso lo vamos a ver en el mismo capítulo 16, en los versículos 23 y 24. No quiero que lo leamos, solamente quiero que lo recordemos. Y si no lo hemos leído, lo que dice es que los amarraron, los mandaron a la cárcel y los metieron prácticamente en el rincón más oscuro que había ahí en la cárcel. Pero no pasó, esto no fue para mal, hermanas. Esto iba a tener una consecuencia. ¿Cuál iba a ser la consecuencia? Mientras ellos estaban en la cárcel, amarrados, prisioneros, comienzan a cantar himnos ahí en su celda. Los presos dice que los están escuchando y también la persona que estaba a cargo de los presos, que la Biblia lo menciona como el carcelero de la ciudad de Filipos. Pablo está cantando junto con Silas y dice que se viene un estruendo muy grande, se va la luz y se abren las puertas de las rejas de las celdas. Entonces, cuando el carcelero se da cuenta, el carcelero se quiere matar. Aquí el siguiente comentario que tengo es que la iglesia en Filipenses crece porque una familia obedece al evangelio después de que se evita una tragedia. El carcelero se quiere matar, pero Pablo le grita que no lo haga. Lo escucha, ve lo que está pasando, ve cómo se abren las puertas, cómo Dios está con ellos, lo que los cantos dicen, y de alguna manera cantando, Pablo está predicándole a la gente que está ahí en medio de una situación muy difícil que debió haber sido estar en la cárcel. Este hombre escucha, obedece. Dice la escritura que esa misma noche lleva a Pablo a su casa y él y su familia son bautizados y añadidos a la iglesia. Y la historia continúa. Pablo apela a que él es un ciudadano de Roma y esta ciudad, Filipos, es una provincia del Imperio Romano y que lo metieron a la cárcel sin hacerle un juicio. Entonces las autoridades tienen miedo de meterse en problemas y lo dejan ir, pero no lo dejan de perseguir en la ciudad, hermanas. Entonces él tiene que salir huyendo y eso lo vamos a ver en Hechos 16 del 37 al 40. Entonces, la iglesia ahí empieza con estos sucesos. Pablo predica por unos días, obedece Lidia, se bautiza, le pide que se quede en su casa, pasan unos días, se meten en problemas por una muchacha con espíritu de adivinación, los meten en la cárcel, pero obedece una familia completa a raíz de ese hecho. Y yo creo que esto era lo que Dios tenía en la visión para él, un varón macedonio que necesitaba que él fuera. Imagínense si este hombre se hubiera quitado la vida, qué esperanza tendrían, ¿no? Pero ahora él obedece y no solo él, sino también su familia y se funda una congregación aquí. Entonces, este es el antecedente, pero vamos a ver un poquito más. Déjenme ver si esta cosa avanza. Ahí está. Voy a revisar tantito. Sí, es esta. Bueno, así es como inicia Filipenses. Pero, ¿qué eran los filipenses o qué era la iglesia de Filipenses para el apóstol Pablo? Aquí sí, por favor, si me puede ayudar a leer una hermana Filipenses 1:1 y otra hermana, por favor, Filipenses 4:15 y 16.
Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ok, Filipenses 1:1 dice que la iglesia ya era una iglesia organizada, es decir, que tenía la estructura que la Biblia demanda para el gobierno de la iglesia. Tenían obispos, es decir, ancianos, pastores, y también tenían diáconos. Pablo estuvo, acuérdense, muy pocos días con ellos, pero ahora les está escribiendo una carta y la iglesia ya tiene gobierno. Filipenses 4:15 y 16, por favor, hermanas. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿También 16? El 16, hermana, por favor. Aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que era una iglesia generosa, una iglesia que le mandaba sustento al apóstol Pablo. Acuérdense, él estuvo muy poquito tiempo con ellos, pero cuando les escribe la carta, esta congregación ha crecido mucho. Es una congregación que ya tiene gobierno, es una congregación que puede sostener al apóstol Pablo, aunque Pablo ya no estaba en Filipenses, estaba en otro lugar, ellos le mandaban. Y dice que ninguna otra congregación lo hacía. Entonces, eran una congregación especial para Pablo. Si otra hermana me ayuda con Filipenses 1, 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y el 4 también? Sí. Ya. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ok. Pablo está diciendo que se acuerda de ellos, entonces son memorables para él, se quedaron en su memoria, dejaron una huella, son motivo de gratitud. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que estuvo muy poco tiempo con ellos al inicio, la iglesia creció, la iglesia ha llegado a ser una iglesia organizada y generosa, y aparte son motivo de gozo, y él pedía constantemente por ellos en sus oraciones, pero eran aparte, hermanos, muy amados por Pablo. Vamos a leer Filipenses 1, 7 y 8, si otra hermana me puede ayudar, por favor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. 8 también. Sí, por favor. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Gracias. Dice que los llevaba en el corazón, que se acordaba de ellos estando en la cárcel y pone a Dios de testigo del amor que tiene hacia ellos. Entonces, son una congregación muy especial para Pablo. Por último, en Filipenses 4:1 los nombra como su corona, como lo que corona su trabajo. ¿Alguien que me pudiera ayudar a leer la cita, por favor? El libro de Filipenses 4:1 dice, la palabra de Dios dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Solo el 1, hermana. Dice, gozo y corona mía, hermanos amados y deseados. Entonces, esto, hermana, solamente es para poner en el contexto qué era Filipenses para Pablo, qué representaba esta congregación para Pablo, o cómo tenía Pablo presente a esta congregación en su corazón. Vamos a pasar a la siguiente. Déjenme ver si esta era la última del contexto. Vamos a ver la carta. La carta, hermanas, en general es un llamado a gozarnos cualquiera que sea la situación.
Filipenses 4:4 dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, gozaos. Y Filipenses 4:13, ¿quién me quiere ayudar a leerla? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un llamado a estar firmes. Cualquiera que sea la situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por último, es un llamado a la unidad. Quien me pueda ayudar a leer Filipenses 1:27, vamos a ver por qué. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice Pablo, esté o no esté con ustedes, les pido que estén firmes y les pido que estén unánimes combatiendo en el Evangelio. Entonces, en síntesis, hermanas, son una congregación especial porque Él la estableció. Son una congregación en la que estuvo poco, pero creció mucho. Son una congregación que quizás a nosotros como mujeres nos puede llamar más la atención o mucho la atención, porque los primeros frutos fueron mujeres, las primeras en escuchar fueron mujeres y la primera que se bautizó fue una mujer. Pablo los llevaba en el corazón porque la iglesia creció añadiendo una familia en una situación muy fuera de lo común. Predicó en una cárcel, un hombre que estaba por quitarse la vida, en lugar de quitarse la vida, la recuperó y su familia obedeció. Y Pablo tiene que salir huyendo de este lugar. Entonces, vemos cómo pudiéramos llamar a Pablo el primer predicador en este lugar, ¿verdad? O el predicador que fundó este lugar. Entonces, para él eran especiales, eran sus hijos espirituales, los llama su corona, lo que coronaba su trabajo en ese lugar. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero quiero que quedemos claras del lugar especial que tenía esta congregación para el apóstol Pablo, para que podamos ver, ahora sí, el tema de la clase. Miren, hermanas. Les pedí a todas que pensaran en una flor, ¿verdad? Que pensaran en la flor que más les guste o les llame la atención. Es una dinámica muy chiquita, pero vamos a ver algo, mis hermanas. Como vimos, uno de los puntos que Pablo está haciendo es un llamado a la unidad. Y aquí vemos Filipenses 2, del 1 al 3, que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. ¿Cómo van a completar su gozo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A ver, voy a dejar de compartir tantito. Para verlas a ustedes. ¿Cuántas de ustedes en la flor favorita escribieron rosa? Levanten su manita. Fueron varias, ¿verdad? Pero no fueron todas. ¿Quién escribió una flor diferente? ¿Quién escribió la misma que yo? Las lilies. Nada más una hermana. Otra hermana escribió por ahí gardenia. ¿Quién más escribió gardenia? Creo que nada más una hermana. ¿Quién escribió una flor diferente de las que mencionamos? La hermana Marisol, la Herendira, la hermana Becky, la hermana Araceli. Entonces, Pablo está pidiendo que sintamos lo mismo, hermanas. ¿Cómo es esto posible? Pablo está pidiendo que pensemos lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque aquí estamos puras cristianas
Y verdad que no pensamos igual, verdad que tenemos gustos diferentes, verdad que tenemos, ¿cómo le llamamos? Preferencias distintas, maneras de pensar distintas, y Pablo nos está pidiendo que pensemos lo mismo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Y el contexto de mostrarles cómo él amaba esta congregación es para que vean que él de alguna manera era el padre espiritual de los filipenses. ¿Están de acuerdo? Entonces, podemos hacer una comparación entre el padre espiritual de los filipenses y nuestro padre, que es Dios. Y si Pablo les está hablando con el amor de un padre, diciéndoles que lo hagan completamente feliz con lo que les va a pedir, que es pensar lo mismo, podemos creer que para Dios también nosotros vamos a completar el gozo de Dios si hacemos esto, si pensamos igual, si nos tenemos el amor que dice ahí, si estamos unánimes. Pero ¿cómo se hace, hermanas? Esa es la clase que tenemos ahorita. La clase se llama Completad mi gozo y está basada en este texto. Entonces, vamos a ver lo que dice la escritura. Les voy a volver a compartir. Ya las vi, ya vi que no todas tenemos la misma flor igual, y muy seguramente, hermanas, va a haber más cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Entonces, creo que todas las que hemos llegado a la obediencia o las que hemos estado escuchando la palabra de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios y sentiríamos muy bonito en nuestro corazón, tendríamos nuestra conciencia muy tranquila si Dios dijera, tú estás completando mi gozo, tú me estás haciendo feliz, ¿verdad? Pero ¿cómo le vamos a hacer si no somos iguales y no podemos pensar igual? Bueno, pues vamos a ver qué dice. Déjenles vuelvo a compartir. Miren, de hecho aquí les marcaba, ¿no? O marcaba en el versículo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes y sintiendo una misma cosa. A lo mejor es muy sencillo o más sencillo entender el tener el mismo amor, pero como hermana, si yo tengo una hermana a la que quiero más que otra, si tengo una hermana con la que convivo más, si tengo una hermana más afín a mis gustos, a mi manera de ser, ¿cómo voy a tener el mismo amor para con todas? Ahora, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, ¿cómo se le hace para sentir una misma cosa? Vamos a ver de qué está hablando la escritura. Miren, aquí les estoy compartiendo ese mismo pasaje que es Filipenses 2:2 en varias de las traducciones. Aquí hay como 6 traducciones, entre ellas la Reina Valera 1960, la Reina Valera contemporánea y la 1995, que en todas dice igual, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Entonces, pues aquí como que no nos explica más, ¿verdad? En la 2015 dice algo que ya como que nos da un poquito más de luz, pero ¿cómo se le hace? Piensen de la misma manera. La Biblia en lenguaje para todos, me parece. No recuerdo bien cuál es el nombre de esta versión, pero estas dos dicen, llenadme de alegría teniendo el mismo pensar, y la idea es más o menos la misma. Palabra de Dios para todos dice, tengan la misma manera de pensar. La Nueva Versión Internacional dice, teniendo un mismo parecer. Y aquí dice, sintiendo del mismo sentir, que sintáis lo mismo o siendo del mismo sentir. Entonces, prácticamente tienen la misma idea o usan las mismas palabras. Pero si vamos a versiones un poco más modernas en el lenguaje, por llamarlo de alguna manera, la Dios habla hoy, la Nueva Biblia Viviente, me parece, la traducción en el lenguaje actual y la Nueva Versión Internacional, no, perdón, esta es otra versión, bueno, utilizan otra manera de expresarse, dice, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Acá dice, llénenme de alegría, poniéndose de acuerdo unos con otros, amándose entre ustedes y estando unidos en alma y pensamiento. Les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros, así me harán muy feliz,
Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas. Y por último acá, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Entonces, como que esta versión nos deja entender en palabras más sencillas, ahora sí de qué está hablando Pablo, ¿verdad? A lo mejor es un poquito más fácil entenderlo con estas palabras, pero vamos a entender todo el pasaje. Miren, aquí hice un ejercicio. Todas las traducciones en español o las versiones en español dicen esto. Lo que está aquí arriba en negritas, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa, es lo que viene en la Reina Valera. Ahora vámonos a esto que a lo mejor es complicado de entender. Cuando dice sintiendo lo mismo, ¿de qué está hablando Dios? Bueno, pues dice siendo del mismo sentir, que sintáis lo mismo, teniendo un mismo parecer, tengan la misma manera de pensar, teniendo el mismo pensar, piensen de la misma manera, vivan todos en armonía, vivan en armonía, pónganse de acuerdo unos con otros, pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Entonces la idea ya es más clara, ¿verdad? Dios no pide que seamos todos iguales o que estemos cortados con la misma tijera o que a todos nos guste lo mismo. Lo que Dios quiere es esto, que nos pongamos de acuerdo de todo corazón entre nosotros. Yo puedo pensar diferente a ustedes. A lo mejor si les digo, hermanas, ¿con qué flores adornamos el edificio? Pues todas van a hablar de una flor distinta. Pero quizás podemos armar un arreglo lleno de flores diferentes y va a quedar bien bonito si todas estamos de acuerdo de todo corazón, ¿verdad? Luego, teniendo el mismo amor. Lo menciona como conservando el mismo amor, teniendo una misma caridad, un mismo amor, el mismo amor, alimentando el mismo amor, unidos por un mismo amor, amándose entre ustedes, amándose unos a otros o que se amen unos a otros. La idea creo que esta es más sencilla, pero por ejemplo, que se amen unos a otros quiere decir teniendo el mismo amor. Unánimes también pudiera ser fácil de entender, unidos en espíritu, unidos en alma y pensamiento, viviendo en armonía por un mismo espíritu, estando unidos en alma y pensamiento. Y aquí abajo, trabajando juntos con un mismo pensamiento. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. No quiere decir que ya por default, al momento de ser cristianas, todas vamos a pensar igual. No es eso lo que Dios está pidiendo, pero sí está pidiendo que nos pongamos de acuerdo en las cosas que pensamos. Y por último dice, sintiendo una misma cosa, también esta parte puede ser complicada de entender nada más así, porque yo no siento lo mismo que mi hermana Becky, ni lo mismo que, no sé, la hermana Araceli, o lo mismo que Yaraví, todas sentimos diferente, pero dice, compartiendo los mismos sentimientos, pensando en una misma cosa, deseen las mismas cosas, tengan las mismas metas, por un mismo propósito y dedicados a un mismo propósito. Entonces, cuando me pide a mi Dios que sienta lo mismo que mi hermana, me está diciendo que estemos enfocadas en un mismo propósito. Eso es lo que me está diciendo. Y le preguntaba yo aquí a uno de los hermanos, ¿esto sería como una escalerita? ¿O sería como una receta de cocina donde primero tienes que poner una cosa y luego otra y luego otra? ¿Ustedes qué creen, hermanas? ¿Será así? A lo mejor no es como que bailado, ¿verdad? No es voy a sentir primero lo mismo y después les voy a tener amor y después entonces ya vamos a estar unidos y entonces sí ya vamos a sentir una misma cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa si no me pongo de acuerdo con ustedes? ¿Podrá haber unidad? ¿Qué pasa si no les tengo amor? ¿Podrá haber unidad? ¿O qué pasa si no me pongo de acuerdo? ¿Podremos trabajar para el mismo propósito? ¿Qué piensan ustedes? Quizás no es como que empezar por una o por otra. Me decía mi esposo, y es una opinión. Creo que podemos partir del amor, porque si yo tengo amor
voy a tratar de ponerme de acuerdo. Y si tengo amor y trato de ponerme de acuerdo, entonces ya podemos sentirnos más unidos o estar más unidos o trabajar por estar más unidos. Y si ya tenemos amor, si ya nos pusimos de acuerdo, nos sentimos parte unos de otros, ahora sí, podemos trabajar por una misma meta, por un mismo propósito. Pero no podemos trabajar en un mismo propósito, hermanas, si nos falta unidad, si nos falta el acuerdo y si nos falta el amor. Por eso Pablo les dice como un padre a sus hijos, ¿quieren hacerme completamente feliz? Hagan esto. Y Dios también nos los va a pedir a nosotras, hermanas. Ahora, hasta aquí no sé si está quedando claro por qué completar mi gozo, por qué les pide estas cosas y si la idea es más sencilla revisando lo que dice la Biblia en estas versiones. Espero yo que sí. Porque quisiera, como en las clases enfocadas a las mujeres, hermanas, viendo ejemplos prácticos para nosotras. Miren, ahí mismo en Filipenses. ¿Alguna hermana que me ayude a leer? Filipenses 4, versículo 2 y versículo 3. Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a ver un ejemplo de dos mujeres hermanas. Acuérdense, la carta de Filipenses le está escribiendo Pablo a una congregación que él ama mucho y a una congregación que él conoce, donde sabe quiénes son los miembros que están ahí, aunque él ya no está ahí con ellos, ¿verdad? Pero hay una parte, hermanas, en donde le está hablando específicamente a dos hermanas, a dos mujeres, una de nombre Bodia y otra de nombre Síntique. Y no vamos a encontrar más referencias de ellas en la palabra, solamente encontramos estos dos versos. Entonces, quiero que revisen conmigo lo que podemos escudriñar de estos dos versos. Primero que nada, Pablo dice que les está rogando, que les está pidiendo a ellas dos, pero les está haciendo una petición a manera de rogativa, de ruego, para que estén de un mismo sentir. Y en base a lo que vimos ahorita con las diferentes traducciones, hermanas, con las diferentes versiones, Pablo lo que les está pidiendo es que se pongan de acuerdo. Entonces, hay quienes piensan que ya el hecho de que Pablo haya tenido que escribir directamente a estas dos mujeres es porque tenían un problema muy grande a lo mejor, porque la relación entre ellas dos no era buena, pero ya era sabida de todos, hermanos. Ya todo el mundo sabía que estas dos hermanas estaban peleadas entre ellas. Y ya había llegado hasta oídos de Pablo que quizás las hermanas tenían un trato cordial, no lo sabemos, pero era ya sabido de todos que no estaban de acuerdo. Porque esas palabras de tengan un mismo sentir en el Señor, si recuerdan la diapositiva anterior es pónganse de acuerdo. Y de hecho en la nueva versión, déjenme ver cuál es. En la traducción en el lenguaje actual, literalmente dice, pónganse de acuerdo. Les pide a estas dos que se pongan de acuerdo. Entonces quizás podemos pensar que el desacuerdo era grande o era pequeño, pero ya era sabido de todos que ellas no estaban de acuerdo. Y aquí quiero que tratemos de encontrar la aplicación en nuestras vidas. Hay una estadística que compartía el hermano Barrera en una de sus clases, donde mencionaba precisamente a estas dos mujeres y decía que la estadística dentro de las iglesias, me parece que era en la revista La Crónica, la verdad no tengo bien el dato aquí a la mano,
pero que la mayoría de los problemas, en un 80% en las congregaciones, estaban asociados a las mujeres, hermanas. Y es una estadística muy, muy triste, pero también es una estadística muy grande. Y si usted se fija en su congregación, a veces los varones no batallan para ponerse de acuerdo, pero a las mujeres nos puede llegar a costar más trabajo. Entonces Pablo aquí se dirige específicamente a ellas dos, a dos hermanas, y les ruega, les pide, pero a manera de rogativa, que se pongan de acuerdo. Yo no necesito estar muy peleada con una hermana. Yo puedo tener una relación cordial con la hermana, pero si no estamos de acuerdo, hermanas, necesitamos encontrar una manera de ponernos de acuerdo. Miren lo que dice a continuación. Déjenme abrir aquí la Biblia. Dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Y luego en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Había una tercera persona ahí cerquita. Una persona que sabía que estas dos hermanas no estaban de acuerdo. Y Pablo no solo les ruega a ellas que se pongan de acuerdo, también le está rogando a esta persona que veía el asunto desde fuera, que las ayude. ¿Por qué creen, hermanas? Como veíamos acá, si no estamos de acuerdo, ¿cómo vamos a poder trabajar juntas en un mismo propósito? ¿Cómo vamos a fomentar el amor y cómo vamos a fomentar la unidad? Entonces, si Pablo les está rogando que se pongan de acuerdo, es porque los acuerdos son necesarios para que se dé la unidad y para que se dé el trabajo dentro de la iglesia. Miren ahora, le pide a esta tercera persona que las ayude. Entonces también nosotros a veces vemos que las cosas no están funcionando bien entre las hermanas y lo dejamos pasar, ¿verdad? Puede llegar a ser muy incómodo tener que llegar a hablar con una hermana y decirle, hermana, ¿qué pasó? Te noto rara, o no estoy de acuerdo contigo en esto, hermana. Es bien difícil. Yo creo que quizás a todas nos ha pasado en la familia incluso. Y no es fácil, hermanas, no es fácil a veces ser asertivos al momento de hablar cuando no estamos de acuerdo. Pero es algo que debemos hacer. Es algo que debemos buscar para poder estar unánimes, para poder ayudar a nuestra congregación y para poder trabajar sobre algo en común y para poder completar el gozo de Dios. Entonces, esa es una enseñanza que nos dejan ellas dos. Pero vean, todavía hay más que sacar de estos dos versículos. Dice Pablo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. En estos tiempos en que se está escribiendo la carta, hermanas, la igualdad de géneros no existía, ¿verdad? La mujer era tratada de modo diferente a los hombres, pero Pablo en este pasaje, en una frase tan chiquita, las está poniendo a la par en el trabajo que ellas hicieron junto con el de los varones y también con el del propio Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo, hermanas? Todos somos iguales en el trabajo, hermanas, porque todos estamos trabajando para lo mismo. Aquí menciona que ellas eran grandes mujeres en el evangelismo, ¿verdad? Dice que lo ayudaron en esto, al apóstol. Entonces, podemos deducir, aunque no con la certeza al 100%, que quizás sus diferencias eran por ver quién era mejor de las dos, ¿no? O quién era más reconocida,
o quién trabajaba más, no sé, algo por el estilo. Pero Pablo en estos 2 versos las está poniendo al mismo nivel, y las está poniendo al mismo nivel que los varones que también hacían ese trabajo de evangelizar, y las está poniendo al mismo nivel que el mismo apóstol Pablo. Hay un hermano aquí en San Luis que dice el gran apóstol Pablo, por todo el trabajo que él hizo, y él a ellas les está dando ese mismo lugar, les está diciendo, este trabajo que ustedes hicieron es igual de importante, es igual de valioso. Dios lo reconoce igual que el de ellos y que el mío. Entonces Pablo, de una manera muy inteligente a mi manera de pensar, quizás ustedes estén de acuerdo conmigo, les hace ver que no hay motivos para estar en desacuerdo, porque el trabajo de ambas es importante, porque el trabajo de ambas es valioso, al mismo nivel que el de él. Y miren, todavía hay más para sacar aquí. Les dice en el versículo 3 al final, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué está haciendo, hermanas? Les está recordando cuál es la recompensa de ese trabajo que están haciendo. La recompensa es esa. Sus libros ya están en el libro, sus nombres, perdón, ya están escritos en el libro de la vida. Entonces, la recompensa del trabajo que ellas están haciendo la está dando Dios. Y es la misma recompensa que le está dando al apóstol Pablo. Y es la misma recompensa que les está dando a los demás varones colaboradores, ¿verdad? Entonces, el trabajo de Bode era importante, el trabajo de Cinti que también, la recompensa era la misma, el propósito era el mismo. Ven, a mí me impactó cuando leí esta parte y lo entendí de esta manera. Pablo, de una manera muy inteligente, les está haciendo ver a estas dos que no están de acuerdo, que no sabemos por qué no están de acuerdo, pero no lo estaban. Que es necesario ponerse de acuerdo, porque el trabajo es para Dios, porque la recompensa la está dando Dios, y porque para Dios es igualmente valioso el trabajo de una que el de la otra. Y esto es muy, muy hermoso, hermanos. Bueno, este es el primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ellas no estaban de acuerdo, ¿verdad? Pablo les tiene que rogar que se pongan de acuerdo. Vamos a ver otro ejemplo de mujeres. Vamos a ver este ejemplo, hermanas, por favor. En Lucas, capítulo 24, del verso 1 al verso 10. Repito la cita. Lucas 24, del verso 1 al verso 10. Quien me pudiera ayudar a leerlo, se lo voy a agradecer. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Hasta ahí, hermana? ¿Hasta el 10, hermana? Perdón. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Gracias, hermana. ¿Cuántas mujeres había aquí, hermanas? Más de 3, ¿verdad? Menciona a María, madre de Jacobo, menciona a Juana,
menciona a María Magdalena, pero también dice, y las demás que estaban con ellas. Y al inicio también dice, vinieron al sepulcro, está hablando en plural. Y también dice al final del 1, algunas otras mujeres con ellas. Es decir, aquí había un grupo de más de 3 mujeres. ¿Qué pasaba con este grupo? Dice al inicio del texto que acaba de leer nuestra hermana Marisela, que estas mujeres fueron muy de mañana al sepulcro. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Que un día antes se habían puesto de acuerdo en una hora, ¿verdad? Una por su cuenta de su casa y se encontraron todas en el camino de repente por azares de la casualidad. ¿Ustedes qué creen? Muy poco probable, ¿verdad? Tenían que haberse puesto de acuerdo. Entonces, además dice que llevaban, o menciona el texto, trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Ya llevaban algunas cosas que prepararon con antelación porque iban muy temprano. ¿Qué quiere decir esto? También estaban de acuerdo en lo que iban a llevar. ¿Qué más dice? Algunas otras mujeres con ellas. Y aquí le pido por un grill, es difícil. A veces es complicado salir de una casa cuando son más de 3 mujeres, ¿verdad? No sé si le ha pasado. Pero estas iban muy temprano, muy de mañana. Y ya llevaban las cosas listas. Ya sabían lo que llevaban y ya sabían a lo que iban. Ellas estaban con el propósito, hermanas, de preparar, de honrar, de dar una especie de honor, hermanas, al cuerpo del Señor. Acuérdense, el Señor había sido ya crucificado, estaba en la tumba, y estas mujeres iban con el propósito común de honrar al Señor en su tumba, de darle honores al resto mortuorio de su Señor. Y menciona a 3 por su nombre: a María, madre de Jacobo. ¿Quién sería esta María, hermanas? Menciona a María Magdalena y menciona a otra mujer de nombre Juana. Entonces, es un grupo que se prepararon un día antes para hacerlo, que estaban dispuestas, estaban unánimes al ir a la tumba. Pero aparte, hermanas, ¿por qué iban a llevar algo a la tumba del Señor? Bueno, pues aquí también vemos que había un amor entre ellas al Señor. Se están cumpliendo 2 cosas aquí de lo que vimos en el... Están teniendo unanimidad al ir todas juntas. No fue una primero que se haya adelantado y otra después. Y ya llevaban preparadas las cosas porque tenían un mismo propósito. Entonces, de esto está hablando el pasaje, hermanas. Y en un pasaje chiquito podemos ver cómo sí se puede en un grupo de más de 3 mujeres. Cuando se cumplen, dice que cuando aparecen los varones con ellas, les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué quiere decir? Estas mujeres iban con un propósito, pero habían olvidado las palabras del Señor. A veces nuestros propósitos pueden desviarse un poco, ¿verdad, hermanas? Podemos perder el objetivo y podemos ir en grupo, varias mujeres, con un propósito que quizás no es el principal o el fundamental. Pero cuando ellos las recuerdan, dice, se acordaron de sus palabras y llegan y le anuncian a los demás que el Señor resucitó.
¿Qué quiere decir también esto? Al decir anunciaron, no fue María sola a decirles, no fue Juana sola a decirles, no fue María Magdalena sola. No hace mención la escritura de una como la única que llevaba la noticia o la principal que estaba llevando la noticia. Las menciona a las tres y dice también, y las demás con ellas. Entonces, voy a regresarme a la diapositiva que veíamos. ¿Sentían lo mismo? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Sí? ¿Tenían el mismo amor? ¿Sí? ¿Estaban unánimes? Sí. ¿La noticia la dieron juntas? ¿Llegaron juntas? ¿Iban con un mismo propósito? Sí. Sí se puede en un grupo de mujeres. Y vamos a ver un último ejemplo de estas 4 cosas derivadas de este versículo. Completad mi gozo. En otro ejemplo, hermanas. Déjenme ver dónde quedó el otro ejemplo. Aquí está. Vamos a ver a Tabita. Por favor, una hermana que me ayude a leer Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Amén. El 37 también, hermana, en adelante. Okay. ¿Hasta dónde? Hasta el 43, hermanas, por favor. Ok. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Gracias, hermana. Estamos viendo aquí otro ejemplo. Vamos a ver si es cierto. Es la historia de Tabita. Me voy a regresar a lo que sacamos del versículo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ustedes creen que esto se cumplió en Tabita, hermanas? Dice que cuando ella muere y los discípulos de la ciudad de Jope se enteran que Pedro está cerca, le ruegan, le mandan llamar y le ruegan que vaya. Y le dicen: no tardes. ¿Se estaría cumpliendo que sentían lo mismo, hermanos? ¿Se estaría cumpliendo que tenían el mismo amor? ¿Y que estaban unánimes? ¿Y que sentían una misma cosa? Yo creo que sí. Creo que sí, hermana. Porque en plural, ¿verdad, hermana? Habla que fueron a buscarlo y le rogaron que fuera y que no tardara. Acababa de fallecer un miembro de esta congregación. ¿Y cómo era ella? Dice, abundaba en buenas obras y abundaba en limosnas. En limosna. Vamos a meditar un poquito en esto de abundaba en buenas obras. Cuando estaba ella tendida en la sala, dice que estaban las viudas ahí llorando, ¿verdad? Y que todas le lloraban
y todas estaban mostrando las túnicas y los vestidos que ella hacía. En alguna clase anterior, hablando de Tabita, hermanas, les preguntaba yo a las hermanas, si usted le va a hacer un vestido a una de sus hermanas aquí en la congregación, ¿qué tiene que saber de ella, hermanas? Tiene que saber, ¿sí, hermana Antonieta? Las medidas, los gustos, Ajá. Conocer las proporciones para hacerle un vestido. Claro. El detalle, todo eso. Entonces, esta hermana conocía a sus hermanas, sabía sus medidas, sabía que les gustaba. No, ellas estaban mostrando las túnicas. Yo me pongo a pensar, le mandaron a hablar a Pedro. ¿Para qué, hermanas? ¿Qué pensaban? ¿Qué querían con Pedro? Ella ya había muerto. ¿Cuál era el propósito de hablarle a Pedro? ¿Alguna valiente? No la querían perder, hermana, porque amaban. Exactamente. Era tan amada, que no la querían perder. Yo creo, hermana, que fueron a llamar a Pedro porque ellos ya habían visto lo que hacían, los milagros. Entonces tenían la confianza por el conocimiento que tenían de que sí, ellos estaban haciendo ruegos, oraciones, me imagino, al Padre, pidiendo por esa gran mujer que les había servido. Entonces, ellas con todo ese amor, ¿verdad? Rogaron y fueron a llamar a ese siervo del Señor porque sabían que él tenía poder también, porque cuando Pedro le dice, Tabita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, es con poder, ¿verdad? Es con... Claro, sí. La expectativa, hermanas, yo creo que de todos ellos, sin temor a estar diciendo algo que no es, era que Pedro pudiera resucitarla, hermanos, era recuperarla, era tenerla de nuevo entre ellos. ¿Por qué? Porque Tabita les daba túnicas, ¿verdad? Pero sería porque querían más vestidos. ¿Ustedes qué creen? ¿Sería porque necesitaban más ropa? No. Sin duda no. Sin duda, lo que ella les estaba enseñando era el amor que tenía para con él, el trabajo que hacía para con las viudas. ¿Quiénes eran las viudas, hermanas? Las viudas eran las que se quedaban desamparadas, las que ya no tenían cómo sostenerse a sí mismas, las que ya no podían salir adelante solas. Y esta mujer, si ella murió, puede que estaba enferma o puede que también haya sido ya una persona grande, pero seguía trabajando para ellas, una mujer trabajando para otras mujeres. ¿Ven el punto al que quiero llegar? Les estaba dando un ejemplo muy grande de esto, de sentir lo mismo, de tener el mismo amor, de unanimidad, porque todas estaban ahí, todas estaban presentando las prendas que ella les había confeccionado, dando un testimonio, un homenaje, un valor al trabajo que ella hacía para con ellas, porque sabían que lo hacía con este amor y todas sentían la misma cosa. Todas querían recuperar a Tabita. Cuando Tabita estaba trabajando, hermanas, yo no creo que haya pasado como con Evodia y Sintique. No creo que se haya puesto a competir con otra hermana para ver quién hacía las túnicas más bonitas. No creo que haya tenido celos, quizás porque había una hermana ahí que cosía más bonito. Las viudas estaban todas ahí juntas y no menciona que se estuvieran poniendo a competir para ver cuál tenía la túnica más hermosa o a quién de ellas quería más. ¿Verdad que no? Entonces, voy a regresarme al versículo. Permítanme tantito, ya lo perdí. Aquí está. Recuerden, la carta de Filipenses es la carta del padre espiritual, que es Pablo, de esta congregación, porque la funda.
Y les dice, voy a volver a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, completen mi gozo. Apela al amor que sabe que Él tiene hacia ellos y que sabe que es recíproco también de ellos hacia Pablo. Y les dice, háganme completamente feliz, solamente les voy a pedir esto. Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, estén unidos, sientan una misma cosa. Y ahora vamos al versículo siguiente. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Les está haciendo una exhortación. Quiero que con esta última parte pasemos a la conclusión, hermanas. Vimos tres ejemplos aplicados a mujeres de cómo puede darse esta parte, de cómo nosotros como mujeres podemos completar el gozo de nuestro Padre Celestial. Menciona dos mujeres muy trabajadoras, pero que no estaban de acuerdo y que Pablo les ruega que se pongan de acuerdo. Que Pablo les explica, les hace ver que el trabajo de las dos está al mismo nivel para Dios y que del mismo apóstol Pablo, que la recompensa de todos ellos era que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Entonces, el trabajo de todas hermanas lo está viendo Dios. El trabajo de todas no compite el de una con otra. Nuestro trabajo es para Dios y a Él es a quien estamos agradando. Puede que no estemos de acuerdo, pero necesitamos buscar estar de acuerdo. Necesitamos buscar estos acuerdos para que nuestro trabajo no tenga estorbo y no tenga que venir alguien más a decirnos, hermana, pues usted no dice nada, pero todos sabemos que está peleada con tal hermana, o que usted está haciendo esto por competir. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. La gloria es de Dios. El premio que nosotros vamos a recibir es igual para todos. Es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida solamente. Ok, vimos otro ejemplo, que fue de las mujeres cuando fueron a ungir con especias aromáticas el cuerpo del Señor. Vimos que ellas salieron bien temprano, que era un grupo de más de 3 mujeres, pero iban ya temprano, ya llevaban las cosas preparadas. ¿Por qué? Porque ya habían acordado algo, porque lo estaban haciendo con un mismo propósito todas, porque tenían el mismo amor hacia el Maestro que nosotras también podemos tener hacia la obra, hermanas. Todas podemos tener ese amor. María no le dijo a María Magdalena, ¿y tú por qué vas? Yo lo quería más. Tú, Juana, ¿qué estás haciendo aquí? A ti no te corresponde, ¿verdad que no? Era igual para todas. Esa era la unanimidad. Eso era lo que estaban ellas haciendo. Y cuando van a dar la noticia de que el Señor ha resucitado, no dice que una se impuso sobre las otras. Todas dieron la noticia. Todas. Esa es la unanimidad, hermanas. Vimos el otro ejemplo que fue el de Tabita, donde ella trabajó con el amor que nos pide el pasaje y el reconocimiento que recibió fue post-mortem, hermanas. Ella ya había fallecido, pero era tan amada, tan valorada en su congregación por lo que hacía, no por la obra material, hermanas, por lo que estaba detrás de esa obra material, que todas le lloraron y que los discípulos, aquí menciona los discípulos, no dice las viudas fueron a hablarle a Pedro, dice los discípulos. Su congregación la amaba tanto por esto que ella hacía, que todos estaban de acuerdo en ir a buscar al apóstol y todos tenían la expectativa, el mismo propósito de que la pudiera resucitar. Entonces, sí se puede, mis hermanas. Yo sé que a veces es muy triste decirlo, que entre nosotros es más difícil ponernos de acuerdo como mujeres, que entre nosotros puede llegar a ser de estorbo nuestra. Es triste pensar que no podemos llegar a acordar algo
a sentir lo mismo y a trabajar con un mismo propósito, y vemos que sí se puede, que en la escritura hay ejemplos donde sí se puede, y cómo específicamente Pablo en la carta a los Filipenses, a su congregación tan amada, invita, exhorta a estas dos hermanas en esa congregación a que dejen de lado los desacuerdos, a que hagan un esfuerzo por tener el mismo pensar, el mismo sentir, y que ya vimos, no es que todas tengamos en la cabeza las mismas expectativas humanamente hablando, pero con ayuda de la escritura, lo que nos está diciendo es poniéndonos de acuerdo de todo corazón, amándonos, trabajando juntos en un mismo pensamiento y teniendo una misma meta. ¿Cuál será esa meta, hermanas? ¿Cuál será la misma meta de todas dentro de la iglesia? Llegar a la vida eterna. Exactamente. La vida eterna. Esa es la misma meta para todas. ¿Y cuál es la recompensa que todas vamos a tener? Lo acabamos de ver. La corona de vida eterna. Exactamente, Escrita en ni el más libro. ni menos. Es la misma. Entonces, quiero nada más cerrar con lo mismo que menciona Pablo en Filipenses, hermanas. Si alguna hermana me pudiera, por favor, ayudar a leer Filipenses 4, del 5 al 9. Vuestra, Filipenses 4. Ok. Sí, no, hermana. usted lea. Ok, Filipenses 4, del 5 al 9 dice así. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok. Pablo está empezando estos versículos ya para despedirse de los filipenses. Les está diciendo, y posterior a hacerle la exhortación a Evodia Síntica, les está diciendo, vuestra gentileza sea conocida de todos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es gentileza, hermanas? Es tratarnos con respeto, con dulzura, con buenas maneras, con buenos modos. ¿Qué está diciendo? Vuestra gentileza sea conocida de todos. Cuiden el trato que tienen entre ustedes. Cuiden esa manera de tratarse entre ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. No sabemos cuándo va a regresar, pero acuérdense que de todos modos, aunque no regrese hoy, Él nos está viendo. ¿Qué se tratan? Y sigue, sin afanes. Más bien, encomendándonos a Dios en oraciones, ruegos y acciones de gracia. El trabajo que nosotras hacemos, hermanas, no va a prosperar tanto, tan de buena manera, tan fácilmente, como congregación, si no tenemos estos 4 elementos. Y podemos afanarnos mucho, y podemos trabajar mucho, y podemos tener muchas ideas, y podemos hacer muchas cosas. Pero no va a ser tan bendecido si no es en unanimidad, si no es con amor, si no es bajo acuerdos y si no es con un mismo propósito. Si no trabajamos con un mismo propósito, cada quien va a estar tratando de hacer las cosas para un lado o para otro porque cree que es lo mejor. Entonces aquí nos dice sin afanes, no nos afanemos por hacer más. Más bien esforcémonos y dejémosle a Dios las cosas teniendo estos 4 elementos. Es lo que está diciendo también él. Que llevemos a Dios nuestras peticiones en oración, ruego y acción de gracias. Y dice,
¿Cómo va a contestar Dios, hermanas? Pues con la paz, paz de Dios, estar en paz entre nosotros, estar en paz con nosotras mismas. ¿Y cómo es esa paz? Dice esta parte de Filipenses, que también es uno de mis versículos favoritos. La paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz más allá de lo que podemos entender, más allá de nuestra comprensión como seres humanos. Y dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en paz, hermanas, Dios va a estar al tanto de cuidar nuestro corazón y cuidar lo que hay también en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nos invita también Filipenses 4:8, que dice, en esto pensad todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanas, estar hablando que nosotros debemos pensar así de nuestras hermanas. ¿Será que también nosotros tenemos que buscar las virtudes, las cosas que son dignas de alabanza, las cosas que son puras, verdaderas, honestas y justas, unas en las otras? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque así es más fácil. Si yo trato de ver las cosas buenas que tiene mi hermana, va a ser más fácil para mí amarla. Si trato de ver todo lo que es de buen nombre y digno de alabanza en mi hermana, va a ser más fácil que me sienta unida a ella. Va a ser más fácil que me ponga de acuerdo con ella, porque no voy a estar viendo su capacidad, inteligencia, preparación, elocuencia, etc. Era Apolos. Y cuando encuentran a Apolos predicando algo que está incompleto, Pablo no lo ridiculizó, ¿verdad? Ni se puso a competir o a lo que estaba predicando estaba incompleto. Entonces, ni siquiera fue Pablo el que lo tomó aparte, fueron Aquila y Priscila, ¿verdad? No se puso él a debatir, no se puso él a competir, no se puso él a avergonzar al otro. Simplemente, junto con los otros hermanos colaboradores, le hicieron ver. Y eso es algo que también ellos habían aprendido, hermanas. Él se está poniendo de ejemplo. ¿Por qué? Pues porque él fue el que les predicó, él fue el que estableció esta congregación, él los amaba como si fueran sus hijos y solamente les está pidiendo que lo ayuden a completar su gozo, estando unánimes, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y sintiendo una misma cosa. Entonces, esta fue la clase, hermanos. A mí me gustó mucho, de verdad. Alcanzo a ver el amor que Pablo le tenía a esta congregación. Le decía yo a mi esposo, ¿cuántos hermanos predicadores de muchos años, hermana, de muchos años, llegarán a tener el sentir de Pablo? Acompáñeme a leer una última cita, por favor. Filipenses 2:16 son dos, y Filipenses 3:14. Dos hermanas, por favor, que me ayuden a leer estas dos citas. 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, les está hablando a ellos. Sigue siendo un pasaje en Filipenses, les dice, agárrense de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo, Pablo, pueda gloriarme de que no he corrido en vano, de que lo que yo he trabajado con ustedes no ha sido en vano. Entonces, el amor que él le tenía a esta congregación, hermanas, era muy grande. Y los estaba invitando a hacer las cosas de la manera correcta para él sentir que su trabajo había valido la pena. Acompáñenme a leer la última, por favor, Filipenses 3:14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él seguía trabajando y él iba a la meta. Su meta era
la misma que la de nosotras, hermanas. Exhorta a que sigan su ejemplo y a que sigan trabajando. Entonces, esa es la enseñanza que yo puedo ver en este libro, en esta carta, y quería compartirla con ustedes desde el fondo de mi corazón, porque creo que el llamado es para todas, para ustedes y para mí, y ver que Pablo nos pone a su nivel es algo tan difícil de asimilar quizás para mí. El gran apóstol Pablo dice que estamos al mismo nivel de él, que nuestro trabajo es igual de valioso, que nuestra recompensa es la misma, pero nos invita, y yo quiero que nos pongamos en el lugar de los que nos predican, que nuestra conducta, nuestra unidad, nuestro amor las unas para las otras, nuestra manera de acordar las cosas, les haga sentir a ellos que su trabajo no ha sido en vano. Esta fue mi clase, hermanas. Muchísimas gracias por estar aquí, por su atención. Pues Dios me las bendiga. Gracias, Perlita. Disculpen que tenga apagada la cámara, me está fallando el internet, pero seguimos con el programa. Hermana Carmen Salazar. Sí, Adelante, hermana. Sí. Vamos a cantar el himno 87 para honra y gloria de Dios. Cantemos. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Subidme siempre con fervor, obedecerle con placer. Con gratitud canción alza al Hacedor que el ser nos dio. Al Dios excelso venerar, que como a Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a sus ovejas el pastor. Ninguna de ellas faltará si fueren fieles al Señor. Amén, hermana. Hermanas, oremos para terminar esto. Oremos. Gracias, Señor. Le damos infinitas porque nos ha permitido, Padre, escuchar su palabra, su santa palabra, y tan bella, Señor, que llega a nuestros corazones y nos hace, Señor, que se estremezcan, Señor, por ella, porque su palabra tiene poder, Padre. Y gracias por eso, Señor, porque aún, Padre, podemos, Señor, esperar en su misericordia, Padre. Ayúdenos a reconocer, Padre, que todas las cosas que usted nos enseña es para que renovemos nuestros espíritus, nuestros corazones, Señor, para ser transformados. Porque un día queremos ir a verlo, Señor, cara a cara. Y si no nos esforzamos, Padre, si no nos humillamos, Señor, hasta ser como niños, porque los niños nos enseñan, Señor, que cualquier cosa que les podamos hacer, Él nos perdona. Ellos nos perdonan al instante, Padre. Ellos no necesitan de esperar minutos, horas o días, Señor. En ellos no se pone el sol. Y nosotros esperamos a que se ponga y se vuelva a poner el sol. Porque no nos humillamos, Padre. Pero por eso, Señor, yo en mí pido perdón, Señor, por eso. Porque puedo caer, Señor, y pecar contra usted, Padre. Pero su palabra está ahí enseñándonos y dice que no importa cuántas veces nos repitan. ¿Por qué? Por ese amor tan grande que nos tiene, Padre.
Gracias infinitas por eso, Señor, porque no nos deja y nosotros no queremos apartarnos, Padre. Perdónenos y ayúdenos, Señor, a enmendar nuestros pasos, para recibir esa corona, Señor, que usted nos tiene. No permita que la perdamos, Señor, que seamos firmes y valientes, no importa qué, Padre. Porque seguramente los que lucharon en las guerras, Señor, en los antiguos tiempos, Padre, no fue fácil. Sudaron y se cayeron, Padre, pero se volvieron a levantar confiando en el Dios Todopoderoso. Ahora tenemos esa espada, Señor, que es su palabra. Ayúdenos a entenderla y a comprenderlo y denos, por favor, ese tiempo que necesitamos, Señor. Porque tenemos tantos afanes, Señor, que no nos tenemos a poder, Señor, tomarla y aprender más y más de usted. Perdónenos también por eso, Señor. Pero usted sabe y conoce nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que hay el momento preciso para nosotros, Señor. Gracias por estas palabras. Gracias por Perlita, Señor, porque nos ha enseñado una gran lección. Ayúdela, Padre, para que siga con esa sabiduría que usted le está dando, Padre. Ayúdela a crecer más y más y dele esa fortaleza, Señor, y esa firmeza, Padre, para apoyar a su esposo. Y porque tiene 2 pequeños, Señor, que necesitan también ver ese ejemplo de sus padres, Señor. Ayúdenos a todos los que somos padres, los que somos abuelos, para dar ese ejemplo, Padre. Y no permita que el orgullo o el no querer reconocer que usted nos está diciendo que veamos a los otros como más importantes, porque ellos son nuestros prójimos y ese es el segundo mandamiento, Padre. Gracias por todo, Padre. Bendíganos en esta noche, bendiga a todas mis hermanas y gracias por la oportunidad de estar aquí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le rogamos todo. Amén. Amén.